Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, un abrazo para todos y que el Eterno les dé un magnífico día, es el anhelo de nuestro corazón. Y estamos en la meditación del Sefer a los Efesios por parte de Rab Shaul. Y estamos en el Perec 4 y dice así: Yo pues, preso del Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un don, una fe, una sola inmersión en agua, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una de las situaciones importantes que pone sobre la mesa Rab Shaul es precisamente la importancia de las relaciones interpersonales. No cabe duda que ahora los gentiles traídos a la mesa, traídos a la familia, traídos al pueblo de Dios, tendrían no solamente que convivir con los judíos, pero también especialmente entre ellos mismos. Es decir, había mucha situación que cargamos todos. Cuando llegamos con maletas, cuando llegamos con actitudes, cuando llegamos con costumbres, con ideas, con pensamientos a veces que no son kosher, que no son apropiados, que no son correctos. Y entonces el Rab Shaul en este capítulo 4 del Sefer a los Efesios trata de recomendar precisamente la forma del convite, o más bien de la convivencia que debe de haber dentro del pueblo de Israel, dentro de la familia de Dios y en las comunidades específicamente. Y entonces habla de una manera muy especial de la vocación con que fuimos llamados. Cuando hablamos de la vocación es muy importante porque debemos entender que, por ejemplo, una persona que es, por ejemplo, médico, se habla de vocación, se habla de la dedicación que tiene él para su profesión de una manera muy especial. Hay quien ama mucho la profesión y que da mucho de sí, Te voy a decir, pues en estos tiempos que vivimos, hay gente que está con esa misma mentalidad de dar lo mejor de lo mejor y buscar las formas para poder ayudar a las personas que se encuentran enfermas, pero no es así en todos los casos. Desgraciadamente hay gente que nada más tiene otra mentalidad por no meternos en otras cosas. Entonces, esa mentalidad lo separa de la vocación que se supone que debe tener un médico, hablando de un médico, o de un abogado, hablando de un abogado, o de cualquier otra profesión o incluso oficio. Entonces, hay gente que de alguna manera hace evidente que ciertamente para eso fue llamado, es decir, que llena, porque un médico debe amar a sus pacientes, un abogado debe buscar la verdad y debe buscar la justicia sobre todas las cosas. Y estas son situaciones que se tienen que dar de una manera importante. En el caso, por ejemplo, de la familia, una esposa pues debe de dar lo mejor de lo mejor para su familia, su esposo, sus hijos. Y un esposo lo mismo, tiene que tener esa vocación de ser padres. Y te voy a decir, nadie nos enseñó a ser padres, pero tenemos que aprender, porque si tenemos hijos o hemos tenido hijos y luego tenemos nietos, tenemos que aprender a sobrellevar, a entenderlos, pero también a enseñarles lo que realmente deben de vivir. Y entonces es una gran batalla. Y esto es de lo que se habla cuando se dice de la vocación, cuando la persona está
abocado, cuando ama su profesión, cuando ama lo que hace. Estamos hablando de esa manera de vivir apegada a las realidades en medio de las diversas circunstancias de la vida, porque hay muchas cosas que impiden a veces que una persona realmente viva con vocación. Una vocación es aquella persona que está dirigida, que entiende, que ama, que lo que hace es lo que le hace vivir de una manera y vibrar de una manera, es lo que le gusta, y te voy a decir que de esto habla Rab Saúl. Dice, fuisteis llamados, dice, seamos dignos de la vocación con que fuimos llamados, es decir, a el servicio al cual hemos sido llamados, seamos dignos, es decir, que hagamos las cosas en una forma digna, que hagamos las cosas de una forma adecuada, que sea lo que hacemos de honra, tanto para el cielo como para nuestros hermanos. Pues precisamente en esto introduce este tema, dice, con toda humildad. Pues lógicamente que si no hay humildad y hay soberbia, pues ni de ninguna manera puede haber una relación adecuada. Y mansedumbre, o sea, son otro elemento que debemos tener en la vida, porque hay mucha gente que no es para nada paciente, y luego se exalta, luego muchas veces no valora a los demás, y porque pasa la mosca ya está molestándose. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate, pues ahí está prácticamente la forma en que nosotros debemos relacionarnos en la comunidad. Debemos relacionarnos con paciencia y con amor. Es decir, cuando habla de paciencia, lo entendemos, que tenemos muchas veces, y habla de varios puntos acá. Dice, soportándoos. A veces uno se pregunta, bueno, es que tenemos que soportarnos. Sí, a veces tenemos que soportar. Mira, decía yo hace un momento que una de las cosas que pasan cuando nosotros llegamos a la comunidad de Israel, a conocer al Eterno, quien es bendito, Baruj Hu, Baruch Shemo, venimos con un montón de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, con actitudes no propias, a veces hasta con soberbias, y no teniendo en cuenta a los demás, sino pensando que los demás me tienen que servir a mí. Esa es una actitud no muy buena. Y entonces todas esas cosas que traemos hacen que no seamos gente paciente con los demás, hace que nosotros no seamos mansos en nuestra manera de tratar a los demás, ni tampoco humildes, sino hay a veces muchísima soberbia. Y todo eso el Eterno lo va a tratar en nuestra vida, créanme, lo va a tratar y nos va a dejar, pero bien puliditos. Pero también nos dice que todo esto lo tenemos que hacer con amor. El trato que tenemos que tener es con amor. Y cuando habla de amor, no es que tratemos bien o que tomemos a besos a los demás hermanos. No se habla de este sentimiento. Cuando se habla de amor, es en el fondo, la realidad del amor, de cuando se ama a alguien, es buscar el bien para él. Así como lo busca el Eterno para su creación, así como lo busca para su pueblo, especialmente Israel, muy amado para él, así como busca y a veces ha utilizado y utiliza la vara, así también es para nosotros el de poder entender que Dios busca el bien, no solamente para uno, sino para todos, y consecuentemente esto se debe replicar en la vida de nuestros hermanos. Y por eso Rab Saúl dice, con humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, buscando el bien siempre
de los demás. Cuando esto es el sí y el amén en nuestra vida, entonces estamos creciendo, estamos madurando, porque ciertamente si da esta recomendación Rab Shaul, ¿por qué creen que la da? ¿Porque había esto? No, porque había falta de ello, y por eso hace esta recomendación. Para los que estaban viviéndolo, Baruch Hashem, pero para los que estaban en el proceso, Baruch Hashem, y para los que no entendían la manera o no entienden la manera de relacionarse dentro de una comunidad, pues aquí está, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Y entonces buscar el bien de los demás, y en las relaciones interpersonales hay muchísimas cosas que se dan, lo que me gusta, lo que no me gusta, la actitud de fulano, las palabras, la forma de hablar a veces golpeado, o la manera poco amable, etcétera, etcétera, la falta de cuidado, la falta de querer siempre, la falta de darle lugar a los demás. Todo esto está empapado en la manera de ser. Afortunadamente no todos vienen así. Hay mucha gente que viene con una actitud súper positiva, pero hay gente que sí tiene sus cositas. Y entonces cuando nosotros llegamos así, pues el Eterno nos empieza a pulir, y precisamente una de las cosas que hace es para pulir es la instrucción. Aprendemos cómo debemos entonces ser humildes, cómo tenemos que tener mansedumbre, porque ese es el fruto del Espíritu de Hashem, y ciertamente nosotros tenemos que dar ese fruto para el Eterno, especialmente en nuestras relaciones interpersonales dentro del pueblo de Israel, porque ahora somos un pueblo, una familia, somos parte de una entidad, y consecuentemente para poder sobrevivir y vivir bien dentro de la comunidad, tendremos entonces que cambiar muchas cosas en nuestra vida, quitar tal vez la crítica, la lashon hará, quitar lo negativo y ser más propositivos, dejar de mirarnos más a nosotros y a nuestras familias, y mirar también por los pequeños de los demás, por los hijos de los demás, por las necesidades de los demás, y no solamente las nuestras. Y por eso dice un solo cuerpo, de pura casualidad. Somos un cuerpo y un espíritu. Es decir, tenemos que vivir en el vínculo de la paz, dice Rab Shaul, en el vínculo de la paz. Esto quiere decir que si tenemos relaciones, las tenemos que vivir, relaciones que prosperan, relaciones que tienen la esencia y la sustancia de la Shalom, que nos hace, no solamente cuando entendemos por paz, la paz la entendemos con estar con tranquilidad, pero no es solamente la tranquilidad, sino que toda esta actitud que recomienda Rab Shaul dará como propósito, como dará como resultado el que sea una comunidad bien avenida, que seamos, nos integremos a la comunidad, porque pues no es mirando desde lejos, no es estando ahí pero sin ser parte de, y se entiende. Entonces muchas veces la gente llega a la expectativa a ver qué sucede, qué pasa, y tenemos que integrarlo. Se entiende que al principio pues no es lo mismo escuchar que ser parte de, y entonces debe haber un proceso de integración, y este proceso de integración debe de estar basado en la humildad, en la mansedumbre, en el soportarnos unos a los otros con paciencia, en el amor, el bienestar y el bien que buscamos para los demás, y desde luego guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto quiere decir que debemos buscar estar bien con los demás,
que si tenemos alguna queja o alguna cosa que me ofendió, la tenemos que ventilar. Desgraciadamente, a veces tenemos que superar muchas cosas. Estamos en la cultura mexicana. En la cultura mexicana hay mucha de esto, bendito sea el Eterno, se va quitando ya, pero tenemos mucho de que las personas son muy sentidas, de todo son sentidos. Y por el otro lado tenemos a la gente que actúa sin tener en cuenta a los demás, es decir, no le importa lo que diga, no le importa lo que haga, no le importa si lastima, no importa si, no le importa cómo camina, no le importa cómo actúa, y eso no es parte de lo que dice Rab Shaul. Tenemos que guardar la unidad, estamos dentro de un pueblo y tenemos que cambiar todo esto. Y cuando decía yo de la gente que es sentida, tenemos que cambiar esto, tenemos que, si hay algo que nos está causando problemas o hay algo que dijo o que hizo algún hermano, lo tenemos que resolver. ¿Cómo? Hablando con él, y a veces cuando no se tiene todavía la madurez, hablando con los líderes para que ellos intervengan cuando se tenga que hablar. Pues que tengan un buen día muy bendecido y shalom, shalom.